Un porcentaje nada desdeñable de la población adulta sufre dolencias, molestias, trastornos en su cuerpo que no imagina que su origen está en la boca. Migrañas, dolor de espalda, vértigo, diabetes, partos prematuros, infecciones respiratorias. Como veis, una larga lista. Vamos a hablar de todo ello en este episodio. No os perdáis ni un minuto. Hola, bienvenidas a este podcast. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No Soy una Drama Mamá y autora del libro Mamá sin Dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlo con expertos de distintos ámbitos, desde la educación hasta la salud y el deporte. No es habitual que relacionemos algunos dolores o enfermedades con nuestra boca, pero es todo un universo que descubrir. La odontología es una disciplina que no se puede valorar ajena al resto del cuerpo debido a la gran implicación que tienen diferentes patologías y situaciones. Y yo voy a hablar con Esther Alía, que es ortodoncista y profesora, que es también mi dentista, por cierto, y bueno, pues esta entrevista surge un poco porque para mí fue realmente alucinante ver cómo el cambio de mordida hizo que desaparecieran algunos dolores de cuello, de hombros, y de ahí surgió mi necesidad de saber todo lo que podía implicar tener la boca bien o mal y hasta qué punto la boca influía en la salud de otras partes del cuerpo. Bienvenida, Esther, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carmen, por invitarme. Pues aquí estoy con una voz un poquito tocada, que acabo de pasar un proceso catarral, pero bueno, tengo alguna secuela que otra, pero nada, muchas gracias por invitarme a participar en tu exitoso podcast. Bueno, pues ahí vamos a hablar de la boca. Nunca me imaginé yo en un podcast hablando de la boca, pero oye, como contaba al inicio, ¿no? Para mí fue todo como en plan, a ver, o sea, cuando tú me dijiste, bueno, puede que te deje de doler tal, y dije, no, será para tanto. Y efectivamente, o sea, que realmente dije, pues a Esther la entrevisto y bueno, pues si te parece, empezamos, ¿vale? Vamos a hablar, si tú me habías comentado que podíamos empezar hablando un poco relacionado con esto, ¿no? Odontoposturología, es que vaya nombrecitos, tenéis. Ya. Odontoposturodoncia, o sea, que podíamos empezar hablando de esto, ¿no? En relación también con lo que yo comentaba al inicio. Sí, pues nada, muchas gracias por tu confianza, Carmen. Pues efectivamente, como bien dices, la boca influye en muchas áreas del resto del cuerpo humano. Comenzamos explicando el concepto francés de ortoposturodoncia, ¿qué es esto? Aparte de un nombre raro, pues es el arte de alinear el cuerpo respecto al centro de gravedad, interviniendo nosotros, los dentistas, en la mordida, en la oclusión. Una de las cosas que a mí más me puede gratificar de mi profesión como sanitaria es la posibilidad de disminuir o eliminar un dolor o una molestia que lleva atormentando años a un paciente, como fue en tu caso. Estos pacientes a los que me refiero suelen acudir con dolor de espalda, cefaleas, migrañas, acúfenos, que son pitidos en los oídos, vértigos, mareos, incluso se ha llegado a ver problemas de aprendizaje. Son pacientes enormemente agradecidos y principalmente están referidos por fisioterapeutas, osteópatas, podólogos, otorrinos, incluso optometristas. Ajá. Profesionales que les dicen, vete al odontólogo a ver si la mordida te puede estar generando esto. Y dicen, ¿cómo? A todo el mundo le sorprende escuchar que un odontólogo puede ver la boca desde otra perspectiva diferente que no sea el diagnóstico de una caries, ¿no? Entonces, bueno, los pacientes cuando vienen a la clínica y me escuchan realizar preguntas tipo, ¿tienes problemas al andar? ¿Usas plantillas? ¿Qué tal duermes? ¡Hombre, lógico! ¿Roncas? Me dicen, pero ¿esto qué tiene que ver con los dientes? Y yo, tú tranquilo, tú ves contestándome. Entonces, bueno, es el momento en el que yo señalo la boca forma parte de un cuerpo humano, que no se puede arrancar de él ni valorar de manera independiente. Se tiene que mirar todo y esto es lo que se define como ortoposturodoncia, ¿vale? Uh-huh. Entonces, hay muchas relaciones neurofisiológicas que integran la boca con el resto de partes del cuerpo. De manera que muchas veces con hacer unos cambios muy pequeñitos o provisionales en la boca se observa una disminución o una eliminación de ese dolor crónico. O sea, es espectacular. Ajá. Lo mismo viene un paciente que lleva 20 años con migrañas, le miras la boca y le digo, es que tienes un diente que te toca un pelín más que otro. Le retocas eso y desaparece. Y la gente dice, qué fuerte. Y yo, sí, bueno, pues esto es lo que hace la boca con respecto a todo, bueno, pues a todo el cuerpo o a todo ese equilibrio. Entonces, un dolor de espalda, por ejemplo, puede estar causado por contactos anómalos de dientes, una pequeña desviación mandibular, una mordida que no está ajustada, es decir, una ortodoncia que ha sido deficiente, que solo ha sido una ortodoncia estética, ausencia de dientes y tratamientos de rehabilitación, tipo dentaduras,
coronas vulgarmente conocidas como fundas, implantes, que no se han integrado en la mordida. Es decir, siempre pregunto, ¿habéis hecho algún cambio en la boca hace poco o desde cuándo tienes ese dolor de cabeza? Y te dice el paciente, desde hace 3 años. Vale, ¿hiciste algún cambio hace 3 años en tu boca? Me puse una funda. El problema está en la funda, ¿sabes? Cosas, no tiene por qué, ¿vale? Pero bueno, puede ser. Sí, va muy relacionado. En la literatura se habla de que la boca es la que genera el 50% de esas dolencias, que es un porcentaje muy elevado. Muy alto, muy alto. Yo te digo que, hombre, lo mismo no es justo, son coincidencias en etapas de la vida de que te han puesto una funda y justo te duele la cabeza, pero demasiada coincidencia, ¿no? Veo yo en ese aspecto. Y con respecto a ortoposturodoncia infantil, que también existe, pues cuando veo a un niño con una mordida cruzada, es decir, con una maloclusión, una manera de morder mal, sí. La mordida cruzada se caracteriza porque la parte superior, es decir, el maxilar, es un poco más pequeña que la arcada inferior, que la mandíbula. Pregunta a los papis, ¿alguna vez habéis ido al podólogo a que le hicieran un estudio de la pisada? Y se quedan... ¿por? En plan, yo venía al dentista y me estás hablando de los pies. Sí, yo venía a los dientes. Se ha demostrado que las alteraciones de la pisada pueden provocar problemas posturales de cuello, desviaciones de columna, escoliosis y maloclusiones, es decir, que ellos muerdan mal. Por lo que se observa que a veces esas mordidas cruzadas que comento vienen desencadenadas por un problema en los pies o al revés. Muchas veces los problemas de articulación temporomandibular, esta articulación que une la mandíbula al cráneo, son debido a lesiones musculares procedentes de accidentes de tráfico, de accidentes laborales, de compensaciones posturales que se está haciendo el paciente sin saberlo. Vamos, un origen totalmente externo a la boca. Y muchas veces vienen con férulas de descarga que se han puesto y que no sirven para nada ni alivian sus molestias porque su origen no viene de la boca. O sea, puede ser un punto gatillo por un accidente de tráfico en el cuello y hasta que no trates ese punto gatillo no va a desaparecer ese dolor que se ha referido en mandíbula pero que no viene del área dental. ¿Me explico, Carmen? Sí. Ostras. ¿Vale? Madre mía, pues es que yo lo que veo es que, claro, un poco hay ignorancia, ¿no? En esto, o sea, y que a lo mejor también vamos como al médico, esto ya te lo comento un poco a nivel personal, que vas al médico con un dolor de tal y es que como no se nos trata como un todo, ¿sabes? Sino que cada uno a su especialidad y punto, ¿sabes? Sí. ¿No te parece? Totalmente. De todas maneras, no todo el mundo ve la odontología o ve al paciente con esa visión. La ortoposturodoncia tienes que estar formado en ello y tienes que creer en ello. No todo el mundo sabe de esto. Entonces, lo mismo, igual que me refieren osteópatas o me refieren otorrinos, es porque controlan, pues, de este término. Hay gente que dice, pero la ortodoncista te ha derivado a ponerte unas plantillas y ya voy diciendo yo al paciente, este profesional no sabe muy bien de lo que yo le hablo. O sea, no todo el mundo tiene, pues bueno, ese conocimiento, tristemente, porque debemos saberlo todos, pero bueno. Entonces, claro. El cuerpo humano debe mantenerse en pie gracias a un equilibrio que hay entre diferentes planos que se llaman planos kinesiológicos que deben estar alineados y mantener una verticalidad pura. Esos planos son los ojos, los dientes, los hombros, las pelvis, las rótulas, las rodillas y los pies. Madre mía. Esos planos, esos 6 planos, van descompensando los unos a los otros. Hay a veces niños llevan gafas porque uno de los planos de los que he comentado está alterado y genera ese fallo o esa presión en uno de los nervios oculares que genere que el niño lo mismo en un ojo vea un poquito peor y la causa no es del ojo, por lo tanto el tratamiento no es la gafa, es el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, es un mundo un poco oscuro en el sentido de que hay gente que no lo ha estudiado o no lo entiende o no cree en ello. Ya, o por desconocimiento también, no lo sé. Desconocimiento, sí, más bien considero que es por desconocimiento, pero bueno, a día de hoy existen diversas disciplinas científicas que estudian la posturología, ¿no? La postura del paciente, pero hay otros que no tienen ese conocimiento, como te digo. Se sabe que una alteración posicional en cualquiera de esos planos implica un desajuste de todo el conjunto.
¿Vale? Como hemos dicho antes, los pies pueden desequilibrar la postura afectando a nivel de los dientes y también a nivel de los ojos. Hay niños con gafas y aparatos donde el problema no está ni en los ojos ni en la boca, sino lo mismo que tiene una pierna un poquito más corta que otra y entonces ya tiene esa escoliosis, esa pelvis un poquito más alta que otra, un hombro un poquito más alto que otro, una articulación un poquito más metida que la otra articulación, de manera que ya la mordida no es paralela al suelo, tiene una inclinación o un canteo y, por consecuente, lo último que está arriba, que son los ojos. Claro, claro. ¿Cuáles serían malos hábitos que influyen en nuestra boca? Vale, pues ¿a qué denominamos malos hábitos? Son aquellos que mantenidos en el tiempo pueden producir cambios dentales que derivan a maloclusiones, es decir, a morder mal, como puede ser una mordida abierta o una mordida cruzada. Estos malos hábitos pueden ser uso prolongado del chupete o biberón pasados los 2 años de edad, chuparse el dedo, lo que se conoce como succión digital, o chupar objetos, trapos, muñecas. Recuerdo que una chica que vino con 20 años a la consulta a valorar ortodoncia y le observé una mordida abierta. Y empecé a indagar cuál era el hábito que ella tenía para mantener esa mordida abierta durante tantos tiempos. Y le pregunté, oye, ¿tú introduces algo en los dientes para dormir? Y la chica me mira, se puso roja y me dice, sí, muerdo un trapo desde que soy pequeña, con 20 años, Carmen. ¿Sabes? Qué curioso. Sí, entonces me decía que tenía problemas para dormir fuera de su casa, con amigas, con pareja. Digo, claro, cuando te vean dormir con un trapo mordiendo en la boca, ¿sabes? Ese tipo de, bueno, pues de hábitos mantenidos en el tiempo, imagínate, bueno, lo que le había producido en la boca, ¿no? Entonces, cuanto mayor tiempo estén instaurados estos hábitos, mayor deformación maxilomandibular existirá, eso está claro. La corrección temprana de estos malos hábitos puede solucionar en muchos casos que el paciente no tenga que llevar bracket o que tenga la posibilidad por lo menos de tratarse, que no sea un caso quirúrgico de haber estado con un hábito mantenido 20 años. Claro. Una de las maloclusiones más frecuentes es la mordida cruzada posterior, que suele ir asociada con una desviación de mandíbula durante el proceso de masticar. Esto, por consecuente, repercute en el desarrollo simétrico de la mandíbula y, como antes señalamos, en el equilibrio de la postura. Muchos papis me preguntan, pero Esther no es muy pequeña todavía, y les cuento todo esto. Es muy importante la corrección temprana de esta disfunción y la eliminación precoz de todos los hábitos tipo chupete, dedo. Otros hábitos orales incorrectos son la deglución atípica o deglución infantil, es decir, se traga incorrectamente posicionando la lengua, empujando los incisivos, y se llama deglución infantil porque es la deglución que hacemos cuando somos pequeñitos y que tiene que ir madurando a una deglución adulta. Si esa deglución infantil se mantiene, conlleva alteraciones en la boca. Respiración oral en vez de nasal, los pacientes tienen que respirar por la nariz, es el órgano de la respiración, no la boca. Interposición labial o lingual, es decir, interponen el labio y la lengua donde no se debe. Incompetencia labial, los labios no tienen tono, están muy flácidos, son pacientes que siempre están con la boca abierta. Onicofagia, que es morderse las uñas, morder bolis, todos ese tipo de para funciones que no tienen ninguna función masticatoria, tienes que eliminarlas. Todo esto, repetimos, mantenido en el tiempo, como hemos señalado, pues problemas a nivel dentario y a nivel incluso del desarrollo de la cara y de las funciones orales. ¿Cuáles son las funciones orales? Que lo mismo la gente dice, ¿a qué se refiere con funciones orales? Fonación, respiración, deglución y succión. Es decir, afectan a succionar, al hablar, al respirar y al tragar. Al respirar. Sí, al respirar también. Está repercutido todo el tercio medio e inferior de la cara. Entonces, estos pacientes suelen tener la cara hipotónica, una cara flácida, son caras largas, musculatura muy débil, ojerosos. Son pacientes que les denominamos como cara caída. Tienen la carita caída. Tienen como esa característica facial. Entonces, estos hábitos necesitan su corrección lo más temprano posible. Tratamientos multidisciplinares donde está incluida la ortodoncia, la logopedia y a veces la colaboración de un osteópata para esa rehabilitación postural. Suelen entrar esas tres áreas en la ortoposturodoncia infantil añadida a malos hábitos. Esto me decías que me analizabas por stories y veías cómo mi lengua empujaba mi... Eso te lo tienes, yo lo cuento que rehabilitar.
Vale, te lo tienes que rehabilitar. Yo digo, no voy a decir nada de ella, pero sí, eso te lo No, tienes que no, 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 rehabilitar. lo puedes decir, que claro, yo sí, ahora estoy muy bien, he dejado unos dientes muy bien, pero que es verdad que yo hago algo con la lengua que hace que empuje, ¿no?, los dientes Eso hacia es. adelante, ¿no? Claro, tú tienes deglución infantil en adulto. Tienes que Qué cambiar, cosa? claro, tienes que cambiar ese patrón de devolución infantil a devolución de adulto. Y eso una vez que tengas los dientes alineados y la mordida ajustada y todo correcto, entraría la logopedia a intentar rehabilitarte. Ya como adulta es complicado a veces rehabilitar hábitos Claro, mantenidos pues 30 y tantos años en boca, pero claro. bueno, hay pacientes adultos que sí que consiguen rehabilitar esa interposición lingual o esa devolución atípica. Así que Bueno, a por ello. algo mejoraremos. Sí, sí, eso está claro. Bueno, es importante la valoración de todos estos aspectos desde pequeños. Uno no sabe muy bien cuándo debe ir por primera vez a un dentista. Me repito, cuanto antes los observes y les pongas remedio, mucho mejor, menos repercusión tendrá. Os pongo un ejemplo, ¿no? Una familia que refiere que el niño no puede mamar y se observa la boca del bebé, se ve un frenillo lingual que es cortito y que seguramente sea el que esté generando los problemas de lactancia. En muchos casos vemos que nadie le ha comunicado a esos papis que ese frenillo hay que cortarlo, que si no la lengua no se libera, la lengua no se mueve, la lengua no da forma al paladar, no da forma a, a la boca y sobre todo no va a poder continuar con la lactancia. Si no, va a ser imposible. Entonces, ¿qué va a generar esto en un bebé? Le pregunta a la gente, ¿desde tan chiquitín? Pues os voy a ir contando cosas. En primer lugar, dejar la lactancia materna sin que sea la elección de la familia, lo que conlleva una frustración de la madre y una Claro. incorporación de uso de tetinas, de biberones, cuando no ha sido elegido ese método de alimentación por la unidad familiar. Claro. Segundo, la lengua está atada, la lengua está inmovilizada, tiene un frenillo, una telita, ¿no?, que le impide moverla, no puede Ujú. subir al paladar. Como la lengua se posiciona abajo, sobre el suelo de la boca, está tumbada, dormida sobre la mandíbula y no da forma, ni sube al hablar, ni al succionar, ni al tragar, sube al paladar, el paladar se queda estrechito, porque nadie le da esa forma, nadie le da trabajo. Y lo que se te ensancha en la mandíbula porque la lengua está abajo posicionada. Por lo tanto, Ajá. se te hace una mandíbula muy ancha, un paladar muy estrechito que conlleva una mordida cruzada bilateral. Ajá. Continuamos con más repercusiones. El paladar, al ser estrecho, la base nasal también la es. Entonces son pacientes que también les cuesta mucho respirar por la nariz, porque es una nariz muy chiquitita, muy Ajá. estrechita. Como la lengua está en una posición muy baja y la mandíbula se va ensanchando, ellos están todo el tiempo con la boca abierta porque les es más fácil respirar por la boca en vez de por la nariz. Ah, Entonces, ¿qué pasa si no usas la nariz? Que el tercio medio de la cara se atrofia por no usarla anda. y aparece esa cara que se llama facies adenoidea, que son pacientes ojerosos, cansados, con labios abiertos, respiración por la boca y que muchas veces tienen relación con apneas de sueño y problemas respiratorios. Ujú. El paladar estrecho también nos impide colocar la lengua bien a la hora de pronunciar y de hablar. Por lo tanto, hay una necesidad de colaborar con un logopeda para que luego rehabilite la postura lingual una vez se corte el frenillo y se expanda el paladar. Es decir, primero se corta el frenillo de ese bebé, o si ya es más mayor, pues de ese niño. Ujú. Esa lengua tiene que subir a ese paladar que es estrecho. Por lo tanto, la segunda cosa que habría que hacer es ensanchar el paladar y luego, Ajá. posteriormente, rehabilitar esa posición de lengua que está anómala. Pero tiene que haber una anatomía perfecta, no tiene que haber un impedimento anatómico porque si no la logopeda no sería exitosa. O sea, primero arreglarías la parte anatómica, quito esa telilla que hace que la lengua no tenga movilidad o libertad Ajá. y expando el paladar para que esa lengua luego con rehabilitación y con ejercicios pueda subir al paladar, que es donde debería estar. Entonces, Ajá. estos pacientes con respiración oral, además, suelen tener un índice de caries elevado, porque esa flora bucal, por la sequedad, está también eh, modificada. Entonces, también Claro. tienen infecciones respiratorias porque el aire entra por la boca y no entra por la nariz y no está filtrado, tipo otitis de repetición. El recambio y la posición de los dientes también se ve afectado porque los tejidos blandos y duros que rodean esos dientes hacen que los dientes puedan salir mejor o peor. También afecta en el recambio de dientes.
¿vale? Ujú. Y bueno, y en todo lo que es todo el complejo del tercio medio e inferior de la cara, ¿vale? Así que fíjate, Guau. Carmen, todo lo que hemos dicho partiendo Ostras, de un frenillo de un bebé. madre mía, es que has dicho lo de las infecciones respiratorias incluso y ya he flipado, en plan, tío, o sea, me parece alucinante, de verdad, me parece Entonces, tremendo. aquí en España ahora se está bueno, expandiendo más el tema de cortar frenillos o de valorar el frenillo cuando el niño nace. Mi hija, sabes que tiene 13 meses y nadie le valoró frenillo ni nadie le miró la boca en un Ya. 2021. Fui yo la que dije, oh, no, no me lo puedo creer, tiene frenillo. Yo, bueno, esto es así, pero no está tan extendido. Ahora parece ser que se va como, bueno, más, está más puesto en día de que pediatras, matronas lo cortan, pero no es algo que se valore. Entonces viene lo mismo una mami con 1 año y medio, no pude dar el pecho y yo quería, y me da pena, porque ojo, Ya. no te han dicho el por qué no puedes dar el pecho. O sea, que Sí, si que tú no quieres además, dar el pecho, bienvenido sea, es una elección tuya, pero si tú quieres y no puedes y te dicen, pues mira, si te hubieran hecho eso en el día 1 de nacimiento, lo hubieras podido hacer. O gente que ha tenido, mujeres, mastitis de repetición, dolores, no se yo, tiene que, claro, yo. no se tiene que llegar a eso, pero bueno. Entonces, bueno, es un tema a seguir profundizando y a extenderlo en el sistema público, ¿no? Claro, desde luego. Bueno, hablemos de mordida abierta, que es algo súper frecuente, servidora, ejemplo. Así ¿Mm? que cuéntanos algo de la mordida abierta. Pues mira, este tipo de maloclusión, Carmen, se caracteriza por morder solo con la parte posterior, solo muerdes con Ujú. las muelas y el sector anterior, es decir, los incisivos, no contactan. Entonces, el paciente le falta, se denomina función anterior, solo tiene función posterior. ¿Eso qué significa? Que el paciente no puede cortar alimentos con los dientes con los dientes de delante. Si Sí, le me acuerdo que me preguntas, preguntaste, ah, muérdecelo. Y yo, eso, es verdad que eso, solo lo eso. muerdo con la parte de atrás. Si preguntas, ¿puedes cortar un hilo? ¿Puedes cortar celo? ¿Cómo tiras de jamón ibérico o de jamón normal, ¿vale? ¿Cómo comes un bocadillo? Y todos te señalan, pues es verdad, me lo meto hacia atrás, me lo meto hacia las muelas, claro, porque delante no tienes función anterior. Tú no muerdes con eso. Entonces, este tipo de mordida, no estar equilibradas las fuerzas de la parte de arriba con las de la parte de abajo, Ujú. pues solo muerde en muelas, sobrecarga esas piezas, sobrecarga toda la zona posterior. Entonces son muelas que suelen estar muy desgastadas, con un montón de tratamientos conservadores tipo reconstrucciones, empastes, endodoncias, porque tienen un excesivo uso. Claro. Y a veces incluso se fracturan, conllevando a la pérdida de esas piezas. Estos pacientes a su vez suelen tener problemas de cervicales, espalda, migrañas y cefaleas. Y las repercusiones principales que genera una mordida abierta son el ceceo y problemas de pronunciación. Que aunque Ujú. uno no sea consciente, tú los oyes y dices, vale, habla rarillo, se ve que tiene mordida abierta. Incluso hay pacientes que escupen al hablar. Problemas digestivos porque no se mastica al 100%, la comida entra semi-triturada. Entonces son comidas que les cuesta más trabajarlas, son comidas más pesadas y también tienen meteorismo, gases, ¿vale? Ujú. Y lo más importante, la tercera repercusión más importante son las cefaleas y las migrañas, que, bueno, todos los factores afectan en la calidad de vida de nuestros pacientes, pero la cefalea y la migraña considero que, bueno, poquito más que las otras dos, ¿no? Sí, 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 sí. Y hablemos de periodoncia y qué problemas se tratan. Vale. Pues mira, la periodoncia es la especialidad que encargada de velar por la salud de las encías. Son Ujú. tratamientos enfocados en curar enfermedades periodontales, como son la gingivitis y la Sí, periodontitis. Se actúa frente a unas bacterias que hay alrededor de los dientes, que son las que causan estas enfermedades. Muchas sí. veces nos sangran las encías, las tenemos inflamadas y no damos la importancia que se merece. Y debemos saber que eso puede desembocar en una gingivitis y posteriormente en un estadio más grave y más agresivo, que es la periodontitis, que es donde ya se puede ver la pérdida de dientes, que es lo que conocemos vulgarmente como piorrea. Ajá. ¿Cómo podemos saber si tenemos una enfermedad de encías, ¿no? O cuáles son los signos de alarma, por así decirlo de me tengo que ir al dentista? Mal sabor de boca, mal olor de boca, sangrado, a veces al mínimo contacto, no tiene por qué ser cepillándose, inflamación, enrojecimiento, son encías que están rojas, no son rosas, sensibilidad y encías retraídas. Las encías retraídas, por así decirlo, es como que la encía se sube, el diente es un poquito más largo que el Ujú. resto, ¿vale? Entonces son, bueno, problemas.
que a la larga desembocan, que ahora te contaré, en un montón de cosas, ¿vale? Los problemas de encías también tienen una predisposición genética. Hay que preguntar siempre si alguno de sus familiares ha perdido los dientes de joven. Yo, si es un adulto, pregunto, ¿tu papi o tu mami tienen dientes? Y si ya me va diciendo, pues mi madre los perdió con 35 años. Bueno, eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos, pero ya te indica que un paciente pierda los dientes muy temprano. También se ve afectado por factores hormonales. Por ejemplo, existe la gingivitis puberal, que es un sangrado, un enrojecimiento de encías excesivo que se dan en niñas en torno a los 11-12 años de edad, que es justo cuando comienza su periodo menstrual. Pero vamos, uno de los desencadenantes principales de las enfermedades periodontales, independientemente del factor genético y del factor hormonal, es la falta de higiene. ¿Vale? Otra causa importante a valorar para evitar la aparición de este tipo de enfermedades de encías es la mala mordida, la descolocación de los dientes, es decir, el apiñamiento. ¿Por qué? Porque unos dientes que estén apiñados van a impedir esa higiene adecuada de los dientes. ¿Vale? Entonces, hay que valorar cuando un paciente viene con problemas de encías un tratamiento combinado ortodoncia y periodoncia para, primero, mejorar el estado de los tejidos que rodean al diente, es decir, que la encía esté sana. Esa es la parte de la periodoncia. Segundo, arreglar la mordida, es decir, que la mordida sea perfecta, que todas las fuerzas estén equilibradas como una defensa de fútbol, todos los dientes con todos los dientes. Y luego corregir el apiñamiento dentario, es decir, mejorar esa posición de dientes para que el paciente se pueda cepillar mucho mejor. Hay pacientes que se cepillan súper bien, pero a los 6 meses tienen un montón de sarro porque tienen tal apiñamiento que es imposible que no se acumule ahí placa. Claro. Entonces, es importante también resaltar, y ahora de cara a ese nuevo boom que hay de alineadores y de ortodoncias que te hace una máquina, ¿no? Es importante señalar la diferencia, Carmen, entre alineodoncia y ortodoncia. La gente viene a la clínica y busca un tratamiento de estética, que es la alineodoncia, es decir, vale, la ortodoncia te alinea, te da estética, te quedan perfectos alineados y genial. Pero lo más importante es la mordida. La mordida es súper importante para todo el tema del que hablé antes. Para que un diente se pierda antes de tiempo porque tiene sobrecarga y muerde mucho más que otro, para problemas de cefaleas, problemas de migrañas, todo eso no lo hace la alineodoncia, lo hace la mordida. O sea, la ortodoncia tiene que ir encaminada en equilibrar la mordida y en colocar los dientes estéticamente preciosos, ¿vale? Así que, en resumen, el tratamiento de las encías, para que éste tenga éxito, ¿vale? Los resultados conseguidos se puedan mantener a largo plazo, es necesario que el paciente sea capaz de eliminar ese biofilm, esa placa bacteriana que se queda sobre sus dientes, vamos, que se tiene que cepillar bien, pero es importante facilitar al paciente esa posible eliminación o con técnicas de higiene X o haciendo una ortodoncia que, además de equilibrar las fuerzas, alinee esos dientes. Hablamos de la piorrea o también periodontitis, ¿verdad? Sí. La periodontitis, algo más. Sí, la periodontitis, conocida vulgarmente como piorrea, que es mucho más fácil el nombre, se diferencia principalmente de la gingivitis porque ya se ve afectado, además de la encía, está afectado el hueso y los tejidos de soporte, el periodonto. Es decir, en la gingivitis hay una clínica, o sea, unos aspectos que se ven y se puede tratar. Y la piorrea es lo que desencadena una gingivitis no tratada, donde ya se está afectando el hueso, donde hay posibilidad de que los dientes se aflojen y se caigan. Es importante señalar que es una patología crónica, no tiene cura. O sea, se necesita su mantenimiento y un cuidado de por vida. Entonces, las enfermedades periodontales tienen una repercusión enorme en el cuerpo y más la periodontitis. Os comento, existe una relación bidireccional entre diabetes y periodontitis, según la evidencia científica. Es decir, se sabe que una persona con diabetes va a tener más riesgo de presentar una peor salud oral y, en concreto, mayor piorrea. Y, a su vez, una persona con piorrea tendrá un riesgo más elevado de sufrir diabetes o de experimentar alteraciones en sus niveles de glucosa si ya tiene una diabetes diagnosticada. Por lo tanto, son enfermedades que van de la mano. En el 2020 se publicó por la Universidad Complutense de Madrid que pacientes con piorrea, pacientes con periodontitis, tenían 9 veces más posibilidades de fallecer si sufrían COVID.
¿Y por qué? Porque los pacientes con periodontitis, si esta no está controlada, no hay ese mantenimiento que os comento, tienen en sangre unos marcadores inflamatorios elevados que se relacionan con un peor resultado de la COVID-19. Ujú. Las hormonas presentes en anticonceptivos orales provocan una inflamación de encías bastante galopante porque están compuestas por hormonas sintéticas muy similares a los estrógenos y a la progesterona. Por eso hay que hacer revisiones en pacientes que toman anticonceptivos orales y también en pacientes que durante sus periodos, sus reglas, las encías se les inflaman un montón. Ese sería Ujú. una periodontitis, una piorrea muy encaminada a nivel hormonal, ¿no? Eso tiene mucha relación con el nivel hormonal que tenga la Ujú. mujer. Fumar triplica el riesgo de padecer periodontitis. Cuanto más cigarros se consumen, más riesgos de afectación de los tejidos, del hueso que rodea el diente y mayor probabilidad de que se te caigan. A Ujú. nivel cardíaco, según la literatura, se ha establecido que el paciente que tiene piorrea tiene un riesgo 2 veces mayor de sufrir un infarto y 4 veces mayor de sufrir una enfermedad vascular periférica. Todo es por las bacterias que generan esa periodontitis. A nivel del embarazo está relacionado la periodontitis con partos prematuros, bajo peso al nacer y preeclampsias. Esas famosas hipertensiones que las embarazadas huimos. No quiero ni diabetes gestacional ni preeclampsia, ¿no? En todos los 9 meses de embarazo. Entonces, al menos el 60% de las mujeres embarazadas sufre de gingivitis por tema hormonal. Entonces, tenemos que intentar evitar que esa gingivitis derive en una periodontitis por no haberse sido gestionada a tiempo. A Entonces, ese tiempo. tema luego lo comento. A nivel neurológico se ha observado que el patógeno clave, es decir, la bacteria clave que genera la piorrea, que se llama Porphyromonas gingivalis, está presente en el cerebro en pacientes con Alzheimer. O sea, se tienen pruebas del hallazgo de ese patógeno en los inicios de la enfermedad neurodegenerativa del Alzheimer. Muy fuerte. Jolín, madre Entonces, mía. y aparte tienen relación con cánceres, ¿vale? Con cáncer hepático, en un 75% de población con mala higiene bucal. Entonces, para resumir, ¿en qué enfermedades se asocian con piorrea, ¿no? Con periodontitis? Enfermedades cardiovasculares, diabetes, partos prematuros, bajo peso al nacer, preeclampsia, enfermedades respiratorias, enfermedades renales, artritis reumatoides, síndromes metabólicos, deterioro cognitivo, tipo enfermedad de Alzheimer y cáncer. Es decir, súper importante las encías y es un mundo de la odontología, aparte, del que yo creo que de los que más añadidos están a la relación con el cuerpo humano, porque esas bacterias que tienes en encías, como el cuerpo humano, lógicamente, o sea, la boca, se mueve todas las bacterias hacia todas las partes del cuerpo humano, pues tienen mucha repercusión en un montón de enfermedades sistémicas. Súper Ujú. importante la perio, Ujú. muy importante. Y hablemos de bruxismo infantil, que nos escuchan muchas madres y además es que es algo muy frecuente, ¿verdad? Sí, 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 el 70% de la población sufre bruxismo y en edad infantil ahora mismo también está por el mismo porcentaje. El bruxismo se describe como el hábito de apretar o rechinar los dientes de una Ujú. manera involuntaria. ¿Vale? Los movimientos que hace la mandíbula no son funcionales, no son movimientos masticatorios y se puede ocasionar durante el día o durante la noche. No siempre son nocturnos, como creen los pacientes. Hay pacientes que aprietan en sus trabajos o informáticos con el ordenador Ujú. o pacientes que conducen y conduciendo están apretando. ¿Vale? Esa actividad inconsciente de esos músculos masticatorios está relacionada con una alteración en unos neurotransmisores que se llaman serotonina y dopamina. En casos de niños, ese bruxismo hace que la musculatura que rodea la boca se vea afectada y por lo tanto también se afecte ese desarrollo de la cara. Cuando este hábito está muy pronunciado en nuestros peques, puede afectar tanto al desarrollo facial como a la integridad del diente. Dependiendo del Ajá. desgaste que tenga el niño, ¿vale? Se pondrá una medida correctora o no, que puede ser como una férula de descarga infantil. Como os he dicho, el bruxismo puede ser diurno o nocturno. Aproximadamente el 85% de los niños suele ser por la noche, la primera parte del sueño de los niños. Suele Mm. predominar en niños de entre 6 y 10 años de edad. A veces coincide en época de caída de dientes de leche o salida de definitivos. ¿Vale? No se sabe por qué se genera. Hay un boom de etiología. En la literatura se comentan varios aspectos que pueden favorecer su aparición, pero no está claro.
Ujú. Os comento, por ejemplo, factores psicológicos, una tensión emocional, un estrés, niños hiperactivos, niños con ansiedad, niños con problemas en el colegio. Preguntamos siempre a las familias, sin que esté el niño delante, si están viviendo alguna situación diferente en casa, se están divorciando, hay mudanzas, divorcios, oposiciones, llegada de hermanitos, si hay algún comportamiento en el cole raro o si el rendimiento escolar del niño se está viendo afectado por algo. O sea, buscamos un poco si a nivel psicológico se liberan esas hormonas que dijimos antes para que genere él ese estrés por la noche y pueda Ujú. bruxar. Factores odontológicos, es decir, recambio de dientes, que un diente se esté cayendo, a veces para aliviar ese dolor que genera ese cambio de dentición, los niños aprietan, o cuando un niño no muerde bien, como no está cómodo mordiendo, rechina los dientes para ver si puede desgastar esos contactos anómalos de los que hablábamos antes. Ujú. Dolores de cabeza agudos, otitis también genera bruxismo, parásitos intestinales, hay controversia con este ítem, alteraciones del sueño, ya que muchos autores consideran el bruxismo una parasomnia. O sea, la parasomnia se describe como un evento psíquico indeseable que Ujú. ocurre durante la noche y que está asociado a despertares. Por ejemplo, las parasomnias son un grupo y, por ejemplo, se considera sonambulismo, una parasomnia, terrores nocturnos, pesadillas. Entonces, es muy probable que si este niño del que estamos preguntando a los papis y buscando de dónde puede venir ese bruxismo infantil, ha tenido alguna parasomnia, pueda estar relacionado el bruxismo a esos problemas de sueño que tuvo de pequeñito, ¿vale? Todos estos factores no actúan de manera aislada, suelen hacerlo de manera conjunta. Los psicólogos consideran que el bruxismo sería una respuesta a problemas personales que no han resuelto, sea adulto, sea niño, o a la imposibilidad de expresar sentimientos tipo ansiedad, odio o agresividad. En la actualidad se ha relacionado un factor desencadenante del bruxismo, un aumento del nivel de catecolaminas, que son unas hormonas tipo adrenalina, tipo Ujú. dopamina, que se liberan en situaciones de estrés y en situaciones psicológicas comentadas anteriormente. No hay una evidencia tampoco al 100%, pero sí que se observa que determinadas situaciones liberan ese tipo de catecolaminas y generan ese estrés. No tiene por qué ser tanto algo personal como un problema que no se ha resuelto o una imposibilidad de expresar sentimientos. Ujú. Actualmente hay estudios que relacionan el uso de las pantallas con la aparición de bruxismo y el consumo de azúcar también. Entonces, Ujú. para no liarme mucho, en resumen, los niños que bruxan, bueno, que rucan para vosotros los asturianos, habría que valorar el tema de alimentación, cuánto consumo de azúcar hacen, el uso de pantallas y a nivel de estrés, a qué estrés está sometido el sujeto, ¿vale? Ujú. Vale. ¿A qué edad deberíamos llevar a un niño a la primera consulta? Tú ya me has dicho lo del frenillo, pero una vez pasa esa etapa, ¿no? ¿Es mejor a los 3, a los 4, a los 2? Vale. Pues la mejor etapa para llevar a un niño, si es un bebé, es cuando le aparece su primer diente. ¿Vale? Es Ujú. decir, a los 6-7 meses es recomendable llevarlo al dentista y la gente te dice, ¿y qué haces con bebés? Pues mira, muy importante. Primero se ve el tema del frenillo, por ejemplo, que ya ahí estaríamos tarde, ¿no? Pero el habituar a un niño a ir todos los años a un mismo centro médico y que no se les haga nada, conlleva un refuerzo positivo que cuando el niño venga a hacerse un empaste ya te conoce y ha ido 5 años o 6 años al mismo sitio y no se le ha hecho nada. El error es llevarlo cuando hay que hacer algo, porque entonces ahí es cuando tiene ese rechazo, ¿no? Entonces, bueno, les enseñamos pautas de higiene, tipos de cepillado, pastas con la concentración de flúor según la edad del niño, las veces que se tienen que cepillar, quiénes lo cepillan, cómo lo cepillan, pautas de alimentación. Los papis deben saber que no es conveniente introducir azúcares antes de los 2 años de edad. Eh, Fomentar un poco la comida sólida, no tanto comida blanda. Actualmente se ve que hay muchísimas extracciones de dientes de leche. Esos dientes de leche se tendrían que caer solos. Necesitamos que los niños coman bocadillos de embutidos de la abuela. Y también hablamos de lactancia materna, mordedores, biberones, chupetes, estimuladores orales. Bueno, hacemos un poco un completo de los peques. Ajá. Vale. Bueno, también quería comentar algo del tema del embarazo, que además lo mencionaste ahí de pasada. Ujú. ¿Qué sucede en la boca durante el embarazo? Pues hombre, sobre todo hay problemas a nivel de encías, ¿vale?
por problemas hormonales. Entonces, yo lo que quiero dejar un poco claro así rápidamente es eliminar esos mitos, esos tabús que hay de embarazadas, de estas mujeres son inválidas, no pueden hacer nada, no se les puede tratar. No es así. Se pueden tratar perfectamente. De hecho, en países, por ejemplo, en Latinoamérica, se hace una limpieza bucal cada trimestre para evitar esa gingivitis y evitar todos esos problemas que comentamos anteriormente. Yo por lo menos recomiendo una limpieza en los 9 meses de gestación. La gingivitis suele aparecer entre el tercero y el octavo mes, ¿vale? Ujú. Entonces nosotras, por ejemplo, en la clínica tenemos talleres de embarazada para hablar también del tema de peques, que hemos hablado ahora, pero bueno, sobre todo lo que les digo, mira, es más importante tratarte lo que tienes, lógicamente hay prioridad en tratamientos, habrá algunos que te diga, estos déjalos para después del embarazo, esto te lo tienes que hacer, siempre se evita el primer trimestre, se hace entre el segundo y el tercero. La mujer viene por la mañana en sesiones de 40 minutos, tiene que venir hidratada, comida, hace pisantes, un ambiente relajado, se puede anestesiar, hay anestesias especiales para ellas. Bueno, no es que sea especial, es una anestesia de toda la vida, pero que solo pueden usar esa. Lo que pasa es que mucha Ujú. gente no lo sabe. Se pueden hacer, yo por ejemplo, la máquina de rayos que tengo en la clínica, puedo hacer radiografías embarazadas, no las hago ni las voy a hacer, pero si hubiera una urgencia de hacerlo, lo puedo hacer. Se pone un delantal plomado de la glándula tiroides a tobillos o a rodillas y va, vamos, más cubierto, o sea que se puede tratar. Y está el mito de cuando me quedé embarazada perdí 2 muelas. ¿Por qué? Porque tenías una caries muy pequeñita que se te podía haber tratado sin necesidad de meter ni analgesia, ni antibióticos, ni radiografías, ni anestesia, ni nada, un empaste muy chiquitín, eso se ha ido durante los 9 meses haciendo enorme, bueno, pues por su propia evolución y todas sabemos que cuando se da luz, los siguientes meses no estás tú para ir al dentista ni ir a ningún sitio. Entonces, claro, llega el paciente 1 año y medio después y esa caries que era mínima se ha convertido en una super caries que a veces provoca extracciones de piezas. Entonces, la gente tiene que saber que se tiene y se puede ir al dentista y no pasa nada. Y se puede hacer todos los tratamientos y se puede incluso anestesiar y todo. Se usa Ajá, anestesia que no pasa la barrera placentaria, es decir, que hay mucha seguridad en eso. Pero igualmente ajá. te comento que eso es también el desconocimiento de compañeros también. Hay gente que dice, no, en los 9 meses no hagas nada, ni deporte ni nada. Madre mía, pues no lo considero yo así. ¿Sabes, Carmen? Ya, no, del deporte, de hecho, vamos, lo recomiendan en embarazos normales, sin ningún riesgo, lo recomiendan muchísimo, de cara al parto, a todo, a la recuperación, al bebé, a todo. Mm. Y otra cosa, la apnea del sueño, ¿tiene algo que ver con la boca? Sí, bueno, la apnea del sueño es un síndrome que ahora mismo bueno, pues, está en torno al 10% de la población adulta y entre un 3% de población infantil. Este síndrome de apnea consiste en el cierre de la vía aérea superior cuando el paciente duerme. Ese cierre, Ujú. ese bloqueo de la vía aérea sucede en unos 10 segundos, que es cuando el sujeto o el acompañante de ese paciente le oye roncar. Eso es lo que se denomina apnea, que impide el paso del aire a nivel completo, que está obstruido, o hipoapnea si lo limita. Esos son los ronquidos, esos despertares que tienen esos Sí. pacientes. Uno de los aspectos clínicos que más tienen estos pacientes y que puedes decirle, mírate el tema de apnea, es que se duermen, están todo el día dormidos, en la sala de espera, viendo la tele, conduciendo. En cambio, en niños, por ejemplo, además de los ronquidos y la dificultad respiratoria, se observa más un bajo rendimiento escolar y que se hacen Ujú. pipí en la cama, Ajá. ¿vale? Y aún así, muchos pacientes vienen, no ronco, me hago pipí en la cama. Nunca nadie me comentó eso. Y voy yo aquí, ortodoncista, y digo, pues lo mismo te tienes que hacer un estudio de apnea del sueño. Y la gente dice, ¿cómo? Y digo, no sé, esto hay que explotarlo más. Carmen, esto tiene que llegar a todos los oídos de todo el mundo. Esto que Entonces, has hacer dicho un, claro, del pipí nocturno, o sea, ¿tiene que ver con la boca entonces? Sí, ¿Puede bueno, tener tiene que que ver ver? con, claro, tiene que ver con la apnea. A ver, los ortodoncistas tenemos un papel muy importante en el tratamiento de apnea. ¿Cómo gestiono yo este tipo de pacientes? Yo hago una historia clínica con esas preguntas tan raras que yo hago. Si el paciente es roncador o yo le veo esas características, le comento a la mami la posibilidad de que tenga un paladar estrecho, una base nasal muy pequeñita que esté provocando un problema de entrada de aire y
un problema de apnea del sueño. Derivo a hacer un estudio de apnea del sueño que es un estudio, se llama polisomnográfico, se hace en el hospital con unos electrodos y te ven qué nivel de apnea tú tienes. Si el grado de apnea es leve o moderado, se podría tratar con aparatos ortodóncicos, ¿vale? Que dependiendo de si es niño o es adulto, tiene unos movimientos diferentes. Pero en niños, por ejemplo, lo que más está enfocado a expansiones de paladar. Se expande el paladar, se abre esa vía nasal, entra el flujo del aire mucho más fácil, se soluciona la apnea y se soluciona hacer pipí por la noche. Los pacientes que son apneicos se ha visto que tienen alterado una hormona que es la hormona antidiurética, que sobre todo el control de esa hormona, la secreción de esa hormona es de noche y es la que controla el sistema hídrico del cuerpo. Entonces, cuando esa hormona está afectada, que en niños con apnea del sueño sucede, los niños involuntariamente por la noche pues hacen pipí. Entonces, si tú haces nosotros no sabíamos los ortodoncistas por qué cuando tú hacías una expansión del paladar, el niño dejaba de hacer pipí. Qué curioso. También hay un efecto placebo en otros aparatos que tú al poner un aparato, el niño ya está obsesionado de que por la noche se va a hacer pipí, tú le pones un aparato solo para dormir y ya el que cambie que él vaya a dormirse con, me van a poner un aparato y como los puedes diseñar de colores, de escudos de fútbol, de pues el niño dice, pues me pongo un aparato de Pokémon, ya va a la cama con otra idea que no es la obsesión de hacerse pipí y algunos dejan de hacerse pipí por ese efecto placebo de poner ese aparato que te digo personalizado, ¿no? Pero otros son porque al abrir el paladar permites esa entrada de aire, solucionas ese grado de apneas, lo mismo si está en una moderada que vaya una leve o de una leve que ya casi desaparezcan y entonces esa secreción de la hormona está controlada y dejan de hacerse pipí. Entonces eso es un poco así rápido el tema. Qué curioso. Vale, no, lo que quería saber era que no el hecho de hacerse pipí por la noche implica que haya un problema de apnea, obviamente, ¿no? O sea, que muchas veces tiene que ver con la hormona simplemente, que yo esto es una cosa que recalco siempre muchísimo y siempre he recalcado, digo, o sea, que está como la obsesión esa, pero el niño se puede hacer pipí hasta una edad muy avanzada porque es que no depende de tu control, es una hormona, o sea, y ahí... Claro. Y ya te digo que también en temas psicológicos hay niños que ya se obsesionan de, joder, voy a ir a la cama y voy a hacerme pipí. Y entonces los otros aparatos que te digo que no son expansores, pero bueno, también podrían hacer eso, van un poco enfocados de que el muchacho ya vaya con otra idea a la cama, como un refuerzo positivo. O sea, también hay mucho componente psicológico y una madurez que tienes que dar también al crío. O sea, no conlleva tampoco que la gente se obsesione con eso. Esto como todo, una buena historia clínica, un buen diagnóstico y que los tratamientos son personalizados y que lo que he comentado de posturología, lo mismo a ti te funciona y a otro sujeto no le funciona y sí que necesita gafas, aparato y plantillas y otro que no necesita nada y con una plantilla lo ha solucionado. Pues la apnea lo mismo. Hay que hacer un estudio correcto, ver si realmente es apnea, no es apnea, por qué es, si son vegetaciones, hay muchos conceptos que hay que valorar en la vía aérea para luego desembocar en ese aparatito, ¿vale? Entonces, como todo, hay que estudiarlo todo bien y nada más, Carmen. Bueno, pues oye, qué de curiosidades has contado hoy, me parece todo súper interesante, así que te agradezco un montón que hayas estado aquí. Y nada, de lo de las pantallas hablaremos más adelante, ya que yo estoy estudiando sobre eso. Vale, ok, sí, hay muchas curiosidades, pero bueno, a veces no nos da tiempo a hablar de tantas cosas. Ya lo hablamos nosotras en consulta. Venga, gracias, Esther. Nada, a ti, Carmen, un besito. Chao, chao, buen día. Beso. Bueno, apasionante este tema, ¿eh? Y mira que yo siempre pensé que esto de la boca era como aburrido, pero cuando entendemos que no es solo cuestión de estética, pues la cosa cambia bastante. Bueno, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast de Carmen Osorio. Ya sabéis que podéis escucharnos en todas las plataformas de podcasting y que me encontráis en Instagram como No Soy Una Drama Mamá. Hasta la próxima.